Muy buenas tardes, muy buenos días, depende de dónde estemos de la Tierra. Bienvenidos a una nueva enseñanza del Padre Inocencio, que nuevamente nos tiene este sábado aquí, con una conferencia que se basa en examinando nuestra conciencia con la Gospa. Muy buenas tardes, Padre, ¿cómo Buenas está? tardes, Pep, ¿qué Lo tenemos, tal? lo ¿Cómo tenemos en un estás? sitio santo, ¿no? Estoy aquí en Medjugorje, Qué bien, se le en nota. esta burbuja de paz, de santidad, de oración. Se Así le es, nota y además esperamos notarlo en sus palabras, que que nos así mande un sea. poquito del espíritu de la Gospa o del espíritu de Medjugorje que debe estar viviendo aquí. Qué envidia. Gracias. ¿Cómo no? Pues, Padre, nos ponemos en sus manos para escuchar sus palabras de esta tarde. Muchísimas gracias por adelantado. Gracias. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Glorioso San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, un saludo cariñoso, fraternal, alegre, lleno de esperanza desde esta burbuja, que no debiera ser una burbuja, pero lo es, de Medjugorje, donde el mundo parece diferente, donde el cielo toca todos los días la tierra y donde la tierra se abre en el corazón de los hijos de la Gospa a esa gracia que viene del cielo. Empiezo diciéndoles que estoy muy contento acá en Medjugorje. ¿Quién no está contento en Medjugorje? Es una experiencia realmente maravillosa. Siempre se ha dicho que Medjugorje es el confesionario del mundo. Yo me he confesado 2 veces y ahora desde que estoy en Medjugorje. Y todo el que viene a Medjugorje es invitado a confesarse. Yo llegué el día 23 de mayo. Estamos a 19 ahora de junio. He estado también confesando bastantes personas. Y exactamente esta conferencia que vamos a dar nos quiere en alguna medida preparar también a nosotros para hacer una buena confesión. Es bien importante. Y es un examen de conciencia, quizá no detallado a la manera como lo hacemos en algunas ocasiones cuando hablamos de cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Quizá el Espíritu Santo y la Gospa nos van a guiar, iluminar, como con una toma de conciencia en lo profundo de nuestro ser. Eso queremos ser dóciles a lo que realmente el Espíritu de Dios y la Virgen Santa quieren de nosotros. En Medjugorje realmente no es solo
el confesionario del mundo, a mi modo de ver, es el lugar del mundo donde más se ora. Es impresionante la oración que se hace aquí. Bueno, lo que voy a decir no es para ponerme como ejemplo, porque no lo soy, simplemente como un testimonio. Pues, ¿cuándo había rezado yo 5 rosarios? En alguna ocasión, sí, es cierto que sí, donde se trataba de rescatar un pecador a punto de perder su alma, pero normalmente no. Y ahora, estando en la novena, porque el día, como saben ustedes, 25 de este mes se cumplen 40 años de las apariciones de la Virgen. Si bien la primera aparición fue el 24 de junio de 1981, dado que allí los videntes no tuvieron contacto con la persona de la Virgen, pero sí la tuvieron el 25, pues ella misma quiso que quedaran los 6 videntes que fueron ese día 25 y que se tomara el día 25 como punto de referencia de las apariciones. Estoy yendo en esta novena todos los días a las 5 de la mañana, o al Monte Pot-Bordeaux o a lo que llaman la Cruz Azul, que está también en el Monte Pot-Bordeaux. Y participamos ahí con una de las videntes, con 3 rosarios seguidos. Luego en la tarde, y bueno, y a veces rezamos más de 3, porque nos unimos luego a un grupo que baja del Monte Pot-Bordeaux, y casi siempre es otro rosario más, si no, pues son varios misterios. Y luego tenemos de nuevo a las 6 de la tarde, en preparación a la aparición de la Virgen, también de nuevo otro rosario y a veces otro rosario más. Y realmente, pero de la manera más natural, o sea, sin sacrificio, sin que diga, ¡ay, qué difícil! No, aquí es algo tan normal como tomar un vaso de agua, realmente, porque ya es un clima de oración maravilloso. Y hay que ver la gente, habitantes de aquí de Medjugorje, y gente de Croacia y gente de Herzegovina, que salen a las 4 de la mañana en distintos grupos, todos los días. Algunos llevan más de 40 días haciendo esto. Los que han estado en Medjugorje saben lo difícil que es subir esas montañas, no porque sean tan elevadas, sino por el camino lleno de piedras, ¿verdad? Y que no es siempre fácil. Pues hay gente, algunos incluso todo el año, todos los días, si llueve, si relampaguea, si hay hielo, si no hay hielo, si hay calor, si no hay calor, subiendo al monte, rezando esos rosarios. Es algo realmente impresionante. Y cómo se ponen de rodillas muchas veces en medio de esas piedras, que se queda uno admirado y dice, realmente esto no tiene explicación humana, sino porque hay una gracia bien especial del cielo. Realmente estoy muy contento, muy satisfecho y muy agradecido por este testimonio que veo en tantos de nuestros hermanos que han tomado muy en serio los mensajes que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos está dando. Voy a comenzar, queridos hermanos, con un mensaje que la Santísima Virgen dio el 25 de julio de 1995. Abro comillas. Queridos hijos, los invito a la oración, porque solo en la oración podrán comprender mi venida aquí. El Espíritu Santo los iluminará en la oración, a fin de que comprendan que deben convertirse. Y estamos examinando nuestra conciencia con la Gospa, o sea, con la Virgen. Y ya aquí nos ha dicho en este mensaje varias cosas, que nos invita a la oración, porque solo en la oración podremos comprender su venida aquí en Medjugorje.
El Espíritu Santo nos va a iluminar solo cuando oramos. Y dice, a fin de que comprendan que deben convertirse. Una de las cosas más difíciles es tomar conciencia de que necesitamos convertirnos. Hoy se habla mucho de una iluminación de la conciencia según múltiples revelaciones, inspiraciones de algunas apariciones y también de algunos místicos. ¿Qué sería eso? Dicen que va a llegar un momento, que parece que está cerca, que el Señor va en unos 15 minutos tal vez a dar una conciencia a todos los seres humanos de todas las religiones, también de los que no creen, de cómo está su alma ante Dios y qué consecuencias tendría si el alma continúa de esa manera. Alguno va a ser tan impactante el ver cómo está su alma, que no se habían dado cuenta, llena de pecados, llena de lejanía de Dios, de oscuridad, que algunos hasta quizá les pueda dar un infarto de lo tremendo que va a ser ese impacto tan grande. Y va a ser un llamado profundo a la conversión que Dios va a hacer a través de esa iluminación de la conciencia. También usted, también quienes habla, si eso es real, yo sí creo que va a ser así. Por una gracia especial de Dios, va a haber una conversión muy grande en el mundo, porque la gracia del cielo va a permitirnos a cada uno vernos como Dios nos ve. Ver absolutamente cómo está nuestra alma. Si está en gracia de Dios, si está en pecado mortal, si hay pecados que nunca los hemos confesado, si hay pecados de los cuales nunca nos hemos arrepentido, si hay faltas que las tenemos prácticamente con una constancia y perseverancia en el mal terribles, situaciones que han quedado en lo profundo del ser, por ejemplo, algún odio, algún rencor, algún resentimiento, y de pronto quizá la falta de arrepentimiento, esa iluminación de la conciencia va a ser un acontecimiento cósmico impresionante. No sé cuándo será. Ahora la Santísima Virgen María, viniendo a Medjugorje, también quiere, como previamente, con su palabra y con la gracia que nos viene del cielo, que nos demos cuenta de cómo está nuestra alma. Y por eso nos invita a la conversión. Continúo leyendo. Hijitos, deseo hacer de ustedes un ramillete muy hermoso, preparado para la eternidad. ¿Se ha pensado esto alguna vez? Que la Virgen quiere hacer un ramillete muy hermoso, preparado para la eternidad. Si no damos frutos, si no somos misericordiosos, si no vivimos las bienaventuranzas, ese ramillete no lo vamos a tener para la eternidad. Dice la Virgen, pero ustedes no aceptan el camino de la conversión. Claro, la Gospa aquí habla de una manera genérica, pero habla de una manera concreta. Hay personas que sí aceptan el camino de la conversión, pero probablemente, comparado con el llamado que nos hace la Virgen, muchas personas no aceptan el llamado a la conversión. El camino de la salvación que les ofrezco a través de estas apariciones. Le pido a la Gospa que hoy, en esta conferencia, nos logre una gracia especial del cielo para que hagamos un examen y nos demos cuenta por el poder del Espíritu Santo cómo está nuestra alma. Es muy importante esto. Hijitos, oren, conviertan sus corazones y acérquense a mí. Que el bien supere el mal. Yo los amo y los bendigo.
Gracias por haber respondido a mi llamado. La Santísima Virgen María nos ha insistido muchísimo en que esta vida es corta. A nosotros nos parece que una vida de 90 años es larga. Para Dios, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Para el que ya tiene 89 años, probablemente le parece que tener 90 pues no es mucho. Pero la vida es corta, aunque fueran 90, aunque fueran 100 años, comparado con una eternidad, es demasiado corta. Pero además, nadie sabe que vaya a llegar a los 90 y pico años. Muere mucha gente joven, no solo con el COVID, con la pandemia que estamos viviendo, que es cierto, sino también con accidentes, con infartos y con un montón de cosas. Mucha gente muere joven y a veces niños y adolescentes. Y la Virgen nos insiste, la vida es corta. Piensen que deben estar caminando hacia el cielo. Qué difícil es tomar esta conciencia que la Virgen Santísima nos invita a tener la esperanza de realmente llegar al cielo. Como puedo estar cerca de María Pavlovich, una de las videntes, hasta este momento, desde que llegué el día 23, he estado con 4 de los 6 videntes, pero estoy alojado en la pensión de María y estoy compartiendo bastante con ella, o sea, muy cerca, dialogamos bastante, oramos, etcétera, y veo cómo al ver ella, la Virgen, y esto observé también en Miriana, ya quieren ir al cielo. O sea, dicen, es que cuando uno ve a la Virgen, y eso que el cielo es Dios, ven un pedacito del cielo, que es la Gospa, la Virgen María, ya las cosas de aquí abajo no les satisfacen. Ya desearían salir. Yo recuerdo que Miriana decía que cuando ella está en éxtasis, ahora no lo está más que una vez al año, y ve a la Virgen, dice que en ese tiempo, o sea, no le interesa, no es que no le interese en la vida real, no le interesa nada, ni su esposo, ni sus hijas, ni su familia, entiéndame, no es que no le interese en la vida normal de ella, sino que en ese momento es tal el ver a la Virgen, el gozo, la felicidad, que ya se quieren ir. Y luego Miriana sufría muchísimo cuando la Virgen se iba. O sea, el hecho de no poderla ver siempre, para ella es un sufrimiento tremendo. Y cuando ya la Virgen le dijo que no la iba a ver el día 2 de cada mes, sino solo una vez al año, sufrió muchísimo. Nosotros no anhelamos tantas veces el cielo, porque en el fondo tenemos dudas. Y si no tenemos dudas, no tenemos la esperanza de que Dios realmente tiene preparado para nosotros un puesto en el cielo. Y dice Jesús, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su alma? A mí ese ejemplo vivo de María, que también pues lo dice, pues ya, ¿cuándo iremos al paraíso? Ya lo dice en italiano, ¿cuándo andremos al paradiso, verdad? Que es el cielo. Y la Virgen Santísima nos quiere llevar a todos al cielo. Mientras que Satanás, el demonio, nos quiere llevar a todos al infierno. Y ahí está el problema: ¿a quién le hacemos caso? Si a las tentaciones del mal, o le hacemos caso a la Santísima Virgen María. La Virgen María no da mensaje ninguno que no esté ya en la Sagrada Escritura. Lo que pasa es que nos recuerda la Escritura, nos refresca, nos la coloca en un primer plano, nos la hace entender como maestra, como madre, y realmente nos coloca así frente a los ojos la palabra de Dios nuestro Señor,
para que profundicemos en ella. Hay gente que tiene una curiosidad morbosa con respecto a los mensajes de la Gospa. ¿Y qué dice la Virgen? ¿Y cuándo se termina la pandemia? ¿Y qué va a ocurrir después? Y estamos en los últimos tiempos. Y la Virgen ha dicho, está todo en la Biblia. Está todo en la Sagrada Escritura. Profundicen, lean realmente la Escritura, lean la Biblia. Al leer la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de cuánto nos falta a nosotros para ser santos. Les comenté en una ocasión de que a veces hay personas que le dicen a uno, padre, yo no tengo pecado. Y me ha llegado alguna vez alguna persona, padre, no tengo pecado. Y le dije, mire, todos tenemos pecado, pero hay dos pecados que los tenemos todos. La gente se queda un poco reflexionando, ¿cuáles serán los dos pecados que tenemos todos? Usted también que me escucha y yo también que estoy predicando la palabra. El primer pecado que tenemos es que no tenemos la fe que Dios quiere que tengamos. Alguien puede decir, padre, yo sí tengo fe, claro, pero no la fe que Dios quiere que usted tenga. Fíjense que la fe, si fuera como un granito de mostaza, podríamos mover montañas. Y es bien pequeña la semilla de mostaza. Y sin embargo, muchas veces no movemos montañas. Dios quiere que tengamos una fe grande, como la de la Virgen, que pueda secar sicómoros, higueras, mover montañas, que pueda hacer milagros, como han tenido los santos. Entonces podemos confesar, mi fe falla cuando tengo una prueba, un problema. A veces dudo del amor de Dios, a veces me enfado con Dios, me pongo bravo con Él y qué sé yo, dejo de orar. Ese es un pecado que tenemos todos. Unos en mayor gravedad y otros en menor gravedad. El otro pecado que tenemos todos es que no amamos al prójimo como Jesús nos ha mandado. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y luego dice el Señor, que no devolvamos mal por mal, sino bien por mal. Que amemos a nuestros enemigos y que oremos por ellos. Quizá muchos oran, poco, pero oran. Pero amar al enemigo, como Jesús nos ama a nosotros, que dio la vida. ¿Quién? Yo recuerdo, en una ocasión estaba en la parroquia preparando ya la preparación final, porque la otra la hacen los catequistas, a los niños para la primera comunión, y estaba hablando del gran amor que Jesús nos tiene, y está hablando del amor al prójimo. Y entonces le dije que hay que amar al prójimo, como Jesús nos ama, y le dije, ¿ustedes serían capaces de hacer eso? Y pues levantaron la mano que sí. Le dije, mire, ¿serían ustedes capaces de dar un ojo por alguien que no tiene ojos y necesita un ojo para ver? Y alguno levantó la mano. Le dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ahora le voy a dar permiso para que se vaya, diga a su mamá que lo prepare, que dentro de 1 hora y media, 2 horas, salimos para un hospital para dar el ojo por la persona que le digo, y baja la mano enseguida. Porque del dicho al hecho hay un gran trecho. Y evidentemente nos falta muchísimo para ser santos. Fíjese, la Virgen Santísima viene a hacernos de verdad un llamado a la santidad real, a todos. Es increíble cómo la mayoría de la gente nunca ha pensado en su vida que Dios quiere que sean santos. Ser santo no es necesariamente ser declarado así, ser beato, ser canonizado, que luego el Papa lo canonice a uno en la plaza de San Pedro y lo meta en el canon o la lista de los santos. Esos son santos con heroicidad de virtudes, pero la santidad es vivir la misma gracia de Dios, vivir los mandamientos de la ley del Señor, vivir realmente en el amor, tener a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Si nosotros nos metiéramos en un supermercado y le preguntáramos a la cajera o al que está comprando,
dígame una cosa, ¿usted ha pensado ser santo? Van a llevar una sorpresa. Yo, santo. Pero bueno, si para eso nos creó Dios. Sean santos, como yo soy santo, dice la palabra de Dios. Y mucha gente nunca se ha imaginado que Dios lo creó para ser santo. Y la gospa viene a que tomemos conciencia de que tenemos que ser santos. Menos mal que quien nos hace santos es el Espíritu de Dios, porque no es con la propia fuerza, pero sí es con la colaboración nuestra. Decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Evidentemente, la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y ahí donde la gospa dice, esta vida es corta, tienen un puesto en el cielo, si no van caminando en santidad, no van a llegar al cielo. Si están caminando en pecado, lo más probable es que vayan al infierno. Hay personas que no quieren que se hable de esto, pero miren, los pastorcillos de Fátima, que ya fueron 2 declarados santos, ¿verdad? Francisco y Jacinta, vieron el infierno y dicen los que fueron postuladores de su causa de beatificación que lo que más les ayudó a ser santos fue el ver el fuego del infierno. Días pasados nos decía en un testimonio que nos dio uno de los videntes, Jacob, habló del cielo y habló del purgatorio. Dijo, a mí no me gusta hablar del infierno, hablar de cosas feas, pero a él también le mostró la Virgen el infierno. Y yo le pregunté a María Pavlovich si a ella le había mostrado también la Virgen el cielo, el purgatorio y el infierno, y me dijo que sí. Miren, nosotros debemos llegar al cielo por amor, pero si no llegamos por amor, pues quizá tenemos que llegar por temor. Hay 2 tipos de arrepentimiento. Un arrepentimiento que se llama atrición y un arrepentimiento que se llama contrición. El contrición es cuando nosotros nos arrepentimos por amor a Dios, porque nos ama tanto, 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 que realmente no merece la pena que nosotros ofendamos a Dios. El de atrición es que nos arrepentimos por miedo al infierno, al purgatorio. Y el primer arrepentimiento, aunque siempre debe ser sometido luego a la confesión si hay pecados mortales, nos perdona de una vez el pecado cuando nos arrepentimos. El de atrición no nos perdona los pecados cuando nos arrepentimos por miedo. Se nos perdonan en el sacramento de la penitencia o confesión. Fíjense ustedes, mis hermanos, qué importante es el sacramento de la confesión, que si una persona estuviera en pecado mortal, ¿verdad? Y muere en pecado mortal, pierde su alma porque no se aprovechó tampoco en el buen sentido de la expresión de la misericordia de Dios, no reconoció sus pecados. Estamos como los escribas, los fariseos. Es terrible eso. Mientras que la confesión no solo nos borra el pecado, sino que nos perdona la pena también del infierno. Nos queda luego una pena que cumplir en el purgatorio o ganar una indulgencia o también aquí con obras de misericordia. Pero todos los días de nuestra vida, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, debe ser una tendencia a la santidad. Eso es lo que realmente nos viene a decir la Santísima Virgen María, la gospa. Y luego nos viene a decir cómo hacerlo. Empieza diciendo, oren, oren, oren. Empezó diciéndole a los videntes que eran unos niños, acuérdense, Jacob de 10 años y los otros videntes de 15, 16, 17 años. Empezó diciendo, recen un credo, 7 Padre Nuestro, 7 Ave María y 7 glorias. Hay gente que no hace eso. Ellos tenían esa costumbre en Croacia y lo hacían en su casa. Después la Virgen le dijo, recen un rosario al día. Después le dijo, recen 2 rosarios. Después le dijo, recen 3 rosarios. Después dijo, recen por lo menos 3 horas contando los rosarios, esos Padre Nuestros, la ida a la misa, etcétera, etcétera.
porque realmente tenemos que ser personas de oración. El que ora se salva, decía San Alfonso María de Ligorio, y el que no ora se condena. Por eso es sumamente importante que nosotros tomemos conciencia de que tenemos que orar mucho más y orar con mayor profundidad y orar con el corazón. Esto es sumamente importante, queridos hermanos. Es muy importante. Pidámosle entonces al Señor y a la Santísima Virgen María que cumplamos ese mensaje de la Virgen, que empecemos. El que no lo hacía empiece a rezar 5 minutos, y el que ya rece 5 empiece 15, y el que reza 15 rece media hora, y el que rece media hora rece 1 hora, y el que rece 1 hora rece 3 horas. La Santísima Virgen dice que con la oración entenderemos por qué viene ella, entenderemos la acción del Espíritu Santo. De tal manera, mis hermanos, hay que tomar conciencia. La Virgen Santa nos invita a eso. Fíjense, cuando hablamos del primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, el que no ora todos los días y el que no tiene presente a Dios, no ama a Dios sobre todas las cosas. De pronto cree que lo ama, pero no tiene a Dios en el primer lugar de su vida. No lo ama con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Nos falta mucho para cumplir lo que la Virgen Santa nos dice. Y los santos nos dan un ejemplo grandísimo de oración. Hay que pedirle a Dios la gracia de orar, porque por nuestra propia fuerza no lo hacemos. Les comentaba como aquí en Medjugorje se ora. Es impresionante los que lo hacen, ¿verdad? Hay otras personas que de pronto pues vienen como turistas y no como peregrinos y de pronto no le hacen caso a la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Y luego miren, la conversión no es solo quitar las cosas negativas de nuestra vida. Por supuesto que eso es la base, el mínimo, o sea, evitar aquello que ofende a Dios. Y ahí tenemos los mandamientos de la ley de Dios. O sea, no fornicar, no decir mentiras, no insultar al prójimo, no robar, no matar, no ir a cuestiones de superstición, brujería, teniendo idolatría, no jurar en falso, etcétera, no dejar de ir a misa los domingos, en positivo, ir a misa los domingos y fiestas de guardar. Y fíjense que las cosas mandadas por Dios son importantes. Es Dios que manda. Hay gente que cree que es la iglesia la que pone los mandamientos. Los ha puesto Dios, los mandamientos de la ley de Dios. Estos días me conseguía una persona que decía, está viviendo en concubinato, muchacho joven y una muchacha joven, los dos. Y evidentemente, pues se le dijo que no podían acceder a la comunión ni a la confesión. Porque hay personas que creen que pueden confesar y no pueden comulgar. No. Si la persona sigue en el pecado, si no hay arrepentimiento y propósito de enmienda, no se le puede dar la solución. O sea, no se puede confesar. Puede hablar con el sacerdote, puede descargar sus cosas, puede hacer una oración, pero no se le puede dar la solución a alguien que vive en un pecado mortal que no lo deja y que sigue con él. Y decía, ¿por qué la iglesia no nos deja comulgar? No es la iglesia, es el Señor, que nos ha dado 2 mandamientos, el 6º y el 9º mandamiento, que tiene que ver con el uso de la sexualidad. Y dice que el que mantiene relaciones fuera del matrimonio, ¿verdad? Sean con gente del mismo sexo o de otro sexo, ¿verdad? Y si es casado ya es no solo una fornicación, sino es un adulterio, evidentemente no puede comulgar. Tiene que haber un propósito de enmienda y no puede tampoco confesar, vuelvo y repito. Y hay personas que viven así permanentemente. Pasan meses, algunos pasan años sin vivir la gracia de Dios y saben que no tienen mérito para la eternidad. Este ramillete que decía la Virgen no lo tiene. Solo en la gracia de Dios se puede tener ese ramillete. La palabra de Dios dice que seamos el buen perfume. La Virgen aquí habla, pues, ser un ramillete. No dice de flores, pero se entiende. Un ramillete de cosas lindas para llegar al cielo con las manos llenas.
Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, estaba enfermo, encarcelado y me visitaste, estaba triste y me consolaste. Son las obras de misericordia hechas con amor. Son ramilletes que nos llevan realmente al cielo, que en el fondo se identifican también con la santidad. Pero la Santísima Virgen María nos quiere ahondar en que sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso nos está invitando a tomar conciencia no solo de lo corta que es la vida, de lo hermoso que es el cielo, de lo terrible que es el infierno, sino de lo importante que es vivir en la gracia de Dios. Mire, no hay nada más importante en la vida que eso. Nada más importante. Nada. Ni trabajar, ni estudiar, ni conseguir un título, ni saber jugar. No, 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 no. La gracia de Dios es el valor más grande después de Dios mismo. El valor número 1 es Dios. Y el valor número 2 es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la vida que Dios vive, que nos la regala en el bautismo. Se llama vida divina, vida sobrenatural, vida de la gracia. Santo Domingo Sabio en su primera comunión dijo, prefiero morir, la muerte biológica, antes que pecar, o sea, antes que cometer un pecado mortal. Pues cuando alguien comete un pecado mortal, muere el alma. El cuerpo anda como un cadáver ambulante. No tiene la gracia de Dios. El Salmo 64 dice en el versículo, el Salmo 62, perdón, en el versículo 4 dice, tu gracia vale más que la vida. De ahí la importancia de la Virgen Santísima en que nos hace tomar conciencia. Nadie debe dejar de confesarse por lo menos una vez al mes. No hay nadie que no necesite confesarse por lo menos una vez al mes. Aunque no haya un pecado, ¿verdad? Mortal. Porque si no, los pecados nos van amarrando. La gracia de Dios disminuye. Y evidentemente no tenemos la guía, no tenemos tampoco la sanación que debemos tener en ese sacramento maravilloso de la penitencia o del sacramento de la confesión. De ahí que nuestra Madre, la Santísima Virgen, nos está invitando a confesar por lo menos una vez al mes. Y si alguien no sabe cómo confesarse, no se preocupe. El sacerdote es experto en eso. Dígale, Padre, ayúdeme a confesarme porque yo no sé confesarme. El Padre no está ahí para regañar, para ofender. Está ahí para perdonar, para ser el rostro misericordioso de Dios. Ahí el sacerdote es, como dice la Virgen, las manos extendidas de Jesucristo. Son las manos extendidas del Padre para abrazar al pecador, para perdonarlo, para limpiarlo, para que tenga la vida en abundancia que Cristo Jesús vino a darnos. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hay varias cosas que uno no entiende de personas que están, digamos, dentro de la iglesia. De pronto son fieles cumplidores de la misa dominical y sin embargo hay situaciones que no las dejan. Voy a decir una, a lo mejor me saldrá alguna otra. Tantas veces he tenido que predicar, porque es sumamente importante no guardar odio, rencor, resentimiento en el corazón. Jesús dice que en la medida en que seamos nosotros misericordiosos, nos llega la misericordia. En el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que con la misma medida con que midamos, seremos medidos. Y el Señor, y luego los apóstoles, en numerosos lugares, nos dicen que no hay que devolver mal por mal, que no es ojo por ojo y diente por diente, que tenemos que perdonar al que nos ha ofendido 70 veces 7. La única religión que conozco que realmente perdone al enemigo es la religión cristiana. Eso es distintas denominaciones.
Los judíos no perdonan, eso es ojo por ojo y diente por diente. Los musulmanes no perdonan a sus enemigos. O sea, es la venganza. Nosotros tenemos que perdonar de corazón. No decir que te perdone Dios. No decir yo, odio no te tengo, pero para mí dejaste de existir. Para mí es como si hubieras muerto. No, el Divino Maestro nos manda orar por los enemigos. Nos manda amar al enemigo. Y alguien dirá, ¿cómo lo voy a hacer con mi propia fuerza? No me provoca. No, no te provoca. Ni lo vas a hacer solo con tu propia fuerza. Pero tienes que querer y decirle, Señor, solo no puedo hacerlo, no me provoca. Pero tú me dices que lo haga, que solo así puedo ser feliz, solo así puedo tener paz, solo así podré llegar al cielo. Y llevan años con un odio, un resentimiento, qué sé yo, por una herencia, porque querían tal cosa, murieron los padres y tal hermano se llevó, qué sé yo, una cama, una silla, un reloj, lo que ustedes quieran. Y le guardaron odio, rencor a ese hermano, o porque un hermano se aprovechó de la herencia, ya no le hablan y han hecho realmente una enemistad tan grande que están separados y esa zanja tan grande que han separado no le va a permitir llegar al reino de los cielos. La Virgen, que es Madre del Amor Hermoso, nos invita a que tomemos conciencia de lo que nos dice la palabra y de lo importante que es también esto, queridos hermanos. La Virgen Santísima nos viene a invitar a ser santos. Y dice la carta de Santiago que el que no peca con la lengua es santo. ¿Saben qué cosa es difícil? No pecar con la lengua. Y tenemos que hacer un propósito firme. Empezar a eso. ¿A qué me refiero? Primero, no quejarnos. ¿Cuántas veces nos quejamos del calor, del frío, de fulano, de la suegra, del yerno, de la nuera, del sacerdote, del que predica mucho, de que qué sé yo, la cosecha, del coronavirus? Quejarse, porque en esa queja nosotros estamos proclamando lo negativo y no estamos confiando en Dios. Mientras que cuando hay algo malo, tenemos que alabar a Dios, bendecir a Dios, glorificar su nombre, porque de los males saca bienes para nosotros. La persona que se está quejando está siempre pues resaltando y recalcando el mal, ¿verdad? Entonces está como envenenado de todo eso malo, porque es lo que le sale de adentro. Las mentiras. Dios nos dio un mandamiento, no mentir. El 8º mandamiento. No levantarás falso testimonio ni mentirás. ¿Qué hacemos nosotros? Mentiras llamamos mentiras blancas. No hay mentiras blancas. Hay mentiras más graves que otras, por supuesto. Mentiras piadosas. No hay mentiras piadosas. Dice el Señor, digan sí o digan no. Y si no, nos callamos la boca. ¿Cuántas groserías, cosas obscenas, palabrotas, dicen en España, salen de los labios de muchas personas? ¿Qué dice la Escritura? Que no salga ni una palabra desedificante de nuestros labios. Empecemos hoy a decir, me voy a expresar bien. No me voy a quejar de nada. Y hay otro detalle. No hablar mal del prójimo. No hablar, aunque sea verdad, el mal que tiene el prójimo. La única manera de hablar es hablar con él, o si fuera algo escandaloso que hiciera daño a la comunidad, habría que hablar con la autoridad para corregirlo y para que realmente ese mal no ocurra a la comunidad. Pero uno no puede hablar con el prójimo los defectos del otro. No puede. Ayer estaba guiando la oración previa a la aparición y había unos sacerdotes también ahí, siempre hay alguno, y de un determinado país. Y luego le dije a una persona que estaba en la oración, le dije, mira,
hay un sacerdote que es de tu país, no le voy a decir el país, es lógico, si no estaría yo hablando ahora indebidamente. Y me dijo, ese no es buen sacerdote. Ese a mí me han dicho que ese no es, y digo para mí mismo, yo lo que le estaba diciendo es que hay un sacerdote de su país para que ore, porque es un país también con problemas serios en este momento, y que podía haber también dirigido un misterio del rosario. Y esa otra persona, en lugar de tomar la parte positiva, digo, ese no, ese se queja mucho, o sea, no es buena gente. Y yo dije, mire, con qué facilidad hablamos mal de una persona. Yo no le decía por esa razón. Hay murmuración, chismes, y hay luego calumnia. La calumnia es cuando inventamos algo de una persona que no es verdad lo que inventamos. La murmuración es cuando vamos pasando de prójimo a prójimo cosas que pueden ser verdad, puede ser un defecto, un mal que hay en el prójimo. No tenemos derecho a hablar mal del prójimo. ¿Cómo hoy adolescentes e hijos insultan a sus padres? Hay un mandamiento, el cuarto mandamiento, honrar padre y madre. ¿Con qué facilidad? Le insultan, le levantan la voz, le gritan, claro. Cuando uno es menor de edad, le debe obediencia a los padres y respeto también. No le debe obediencia si le mandan algo contra uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero si le mandan algo, aunque no tengan razón los padres, el hijo tiene que obedecerle. Repito, que no vaya contra los mandamientos de la ley de Dios. Si es menor de edad, puede dialogar con los padres, ¿verdad? Se le ve. Pero todos los mayores de edad le debemos respeto a nuestros padres. No le podemos gritar, ni ofender, ni insultar. Evidentemente, en estos días estaba confesando una joven y le pregunté si tenía papás vivos. Entonces me dijo que no, su papá había fallecido, que su mamá vivía en otra ciudad. Y le dije, ¿y la llamas por teléfono? Digo, bueno, no mucho. Y que tienes que llamarla por lo menos una vez a la semana. Y le di la penitencia, este fin de semana vas a llamar a tu mamá. Y la llamó. Y vino al día siguiente y me dijo, padre, qué alegría le di a mi mamá. Estaba contentísima. Bueno, y esa llamada que estás haciendo, porque no era lo normal. Y me siento también alegre, contenta. A llamar a su mamá. Tenemos que ser buenos hijos. Amar la familia. No agarrar qué sé yo, un enfado, un enojo, y ahora no le hablo a mi papá, no le hablo a mi mamá, no le hablo a mi hermano, no le hablo por cualquier tontería, por un impasse que pasó. El Señor nos manda que tengamos cuidado con la lengua. Es bien importante esto. Y la Santísima Virgen, que nos quiere ser santos, nos invita a todas estas cosas. Mire, yo se lo doy casi como una fórmula. Si quieres ser santo, aparte de lo que nos dice la Virgen de la oración, el ayuno, las 5 piedritas, empiece a alabar a Dios por todo lo que le sucede. En lugar de quejarse, de insultar, alabe a Dios. ¿Cómo se le alaba? Bendito sea el Señor. Yo te adoro, yo te alabo. Te doy gloria, Señor, por el bien que quieres sacar de esta situación dolorosa. Te la ofrezco, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Cuando alabamos a Dios, cambia nuestra vida. Y vamos por el camino de la santidad. Y cuando nos propongamos también, voy a tratar de no hablar mal de nadie, ni de mi párroco, ni de mi vecino, ni del esposo, ni de la esposa, ni del hijo. No. En una ocasión la Gospa dijo, los sacerdotes no necesitan que ustedes los critiquen, ni que hablen mal de ellos. Necesitan que oren por ellos. Ellos le darán cuenta a Dios de sus obras. ¿Saben el mal que se hace cuando uno habla mal de un sacerdote? ¿Y quién es uno para hablar mal de él? No tenemos derecho. Y tampoco hablar mal del prójimo. Si vemos algo malo, oremos por esa persona. Ese defecto que tiene es un llamado
a nosotros a la santidad y a que seamos humildes y a que no caigamos en ese defecto y a que no perdamos la paz y nos llenemos de ira por el hecho de que esa persona tiene un defecto. Y al mismo tiempo, para que oremos por esa persona, para que se santifique, evidentemente. La Santísima Virgen María, que es hermosa, hermosísima, solo verla provoca ir al cielo. Nos invita también, como dirá el libro del Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares dice que el amado apacienta entre lirios. Me preocupa mucho la mentalidad que hay hoy con respecto al uso de la sexualidad, sobre todo en la juventud. Y te sacan un argumento, hoy todo el mundo lo hace, lo cual no es cierto. He conseguido aquí, en Medjugorje, muchachas jóvenes, lindas, que han tenido novio y lo primero que le han dicho al novio, yo no voy a tener relaciones íntimas contigo, sino hasta que nos casemos. Si vas a querer ser novio mío, tienes que aceptar esto, porque yo creo en el Señor, creo en su palabra, creo en sus mandamientos y creo en la gospa. O sea, me he encontrado con varias en ese momento de confesión, de dirección espiritual. Yo digo, qué bonito. Si esto son personas que rezan todos los días, que van a misa todos los días, que confiesan una vez a la semana o una vez al mes, y son personas pues que siguen lo que la Virgen Santísima dice. Algunos novios no lo quieren, dicen, bueno, pues me busco otra. Bueno, te buscas otra, pero ¿por qué? Porque sin pureza no podemos agradar a Dios, hermanos. Dicen algunos santos que el pecado que más almas lleva al infierno es el pecado de la impureza. Otros dicen, eso era antes, ahora ya no. ¿Por qué no? Y bueno, los que promueven el nuevo desorden mundial, o el nuevo orden mundial, perdón, lo dije a propósito, está proponiendo ahora que se deje también, que se quite la pedofilia en el sentido de que se permita a adultos tener relaciones con niños y que se le quite también la prohibición de que niños vean pornografía, porque eso les produce placer y tienen derecho a eso. Fíjense ustedes a dónde llega la humanidad, que al mal lo llama bien y al bien lo llama mal. Entonces, cuando no creemos en ese uso de la castidad, nosotros somos propensos al pecado. Ver que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a usar yo este cuerpo donde habita el Espíritu Santo para el pecado? Nuestro cuerpo es miembro del cuerpo místico de Cristo. Entonces hay que tener la castidad cada uno en su estado de vida. El que es soltero, una castidad de soltero. El que es casado, una castidad matrimonial. La persona que es viuda, pues también en su viudez. El que es célibe o que es religioso o sacerdote, necesitamos también la castidad a otro nivel y vivida de otra manera. Tenemos que pedirle a la Virgen, en ese bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo en Dios se recrea en tan graciosa belleza, y al Espíritu de Dios, que produce el fruto de la continencia y de la castidad, que nos ayuden a ser castos en pensamientos, en palabras y obras. Me llama mucho la atención cómo se ha extendido la pornografía. Y también en hombres ya hechos y derechos, en algunos viejos verdes. Y ahora cada vez va avanzando más en la edad a los niños. Además, uno con el móvil, el celular, puede entrar en una página pornográfica. Por cierto, el nuevo catecismo de la Iglesia dice que la práctica, el uso de meterse en la pornografía profunda es pecado mortal. O sea, la persona no puede comulgar en ese estado hasta que no se arrepienta y se confiese. Pero pierde muchas almas. El demonio se pierde muchas almas por la pornografía, por las relaciones íntimas
fuera del matrimonio bien constituido, antes del matrimonio. La gravedad es diferente, pero son cosas mortales y graves. Todo uso de la sexualidad fuera del matrimonio bien constituido es un pecado mortal. O sea, es así. Puede ser dos muchachos, dos homosexuales, dos lesbianas, una persona que tiene relaciones con su novio, alguien que está en la prostitución, puede ser el adulterio, o sea, eso son faltas graves. Hay dos mandamientos, repito, el sexto mandamiento y el noveno mandamiento de la ley de Dios. La Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos está llamando a tomar conciencia de cuáles son nuestros pecados. Hemos hablado de la falta de fe, hemos hablado de la lengua, hemos hablado de la castidad, hemos hablado del perdón, hemos hablado en ese uso también de la lengua, del respeto a nuestros padres, por no seguir hablando de otros mandamientos uno por uno, pero que tomemos conciencia de que esto es más importante que ir al cine, que es más importante que cenar esta noche, que es más importante que graduarnos de bachiller o de doctor o de ingeniero. No es que esas otras cosas sean malas y no son importantes. Esto es más importante. El amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y al prójimo como Cristo nos amó, es lo más importante. Esos dos mandamientos resumen todos los más mandamientos de la ley de Dios. La Virgen Santísima nos quiere guiar por ese hermoso camino que nos da la paz, nos da la alegría ya aquí en la tierra. Los santos son las personas felices, con cruz. Pero el que no es santo también sufre, pero sufre de otra manera, con desesperación, con angustia. El santo puede tener momentos de tristeza, pero no sufre con desesperación ni con angustia. Vive con alegría. Sufrir o morir, decía Santa Teresa. Y la Virgen quiere que seamos felices ya aquí abajo, en la tierra, y luego en el cielo. Nos está esperando. Decida hoy, hermana, hermano, voy a tratar de ser santo. Y no se desanime. Las veces que haya que confesarse, se confiesa uno. Es que siempre tengo los mismos pecados. Bueno, cuando una persona tiene las mismas enfermedades, va siempre al médico, porque tiene esa enfermedad. Y si usted tiene ese mismo pecado, pues va a confesarse. Pero es que lo confesé la semana pasada y hace un mes. Vuelva otra vez, no se preocupe. Nunca tire la toalla, no se desanime. Dios lo está esperando. Nos perdona 70 veces 7. No significa que no hagamos el propósito de enmienda. Significa que a veces nuestra debilidad humana, el ambiente donde vivimos, la tentación, nos llevan a caer. Y el Señor nos está diciendo, ánimo, no te desanimes, estoy contigo, te doy la fuerza. El único que nos cambia, con este pensamiento concluyo, nadie más nos puede cambiar que el Espíritu Santo. ¿Usted quiere cambiar? No lo va a cambiar un libro de psicología, no lo va a cambiar un doctor, no lo va a cambiar un psiquiatra. Yo no digo que no colaboren, pero el cambio profundo, el cambio de mentalidad, el cambio de corazón, el cambio de pecado a la santidad, solo el Espíritu Santo, con la intercesión de la Virgen María, nos pueden cambiar. Solo le puede cambiar él a su hijo, a su esposa, a su párroco, a su vecino, qué sé yo, a su jefe. Solo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. La Virgen nos habla de eso. Nos hablaba también cómo a través de la oración podemos, ¿verdad?, entender la acción del Espíritu Santo en nuestra propia vida. Queridos hermanos, ánimo, que seamos santos. La Virgen cuenta con ustedes, que sean las manos extendidas, que lleven su amor, que sean las manos extendidas que lleven la esperanza, que sean las manos extendidas que lleven la paz, que estén haciendo ramilletes de flores, de frutos, de perfume, para llevar un día al cielo y que un día estemos realmente en la casa del Padre contentos y que esta conferencia haya servido para que todos nosotros, pero por lo menos algunos, tomemos hoy la decisión de hacerle caso a la Gospa, la Santísima Virgen María, la Reina de la Paz. Que Dios les bendiga ricamente. Si hay 2 o 3 preguntas,
y si no, pues le damos la bendición. Sí, padre. Les prometo algo, orar por ustedes, lo estoy haciendo, ¿verdad? Oro siempre por los que ven y también en diferido. Entonces, tengo la gracia pues de celebrar misa aquí todos los días, de estar en la aparición casi todos los días. Desde que llegué el 23 hasta hoy, creo que solo 2 días no estuve en la aparición, pero casi todos los días, y le pido al Señor también por ustedes, oren también ustedes por mí, para que sea santo, para que lo que predico con la palabra lo cumpla, y pidan siempre por los pastores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, padre, por sus enseñanzas de hoy en un lugar tan especial como es Medjugorje. Tenemos 2 preguntas. Mire, la primera es, ya que usted ha hablado de la oración, sobre todo al inicio, es cómo abrir el corazón a lo más profundo de nuestro ser para rezar con el corazón. Bien, abrir el corazón supone varias cosas. Primero, querer abrirlo. Segundo, pedirle a Dios la gracia de poder abrir el corazón. Tercero, hacer un examen como estamos haciendo hoy. ¿Qué hay cosas en mi vida que me impiden abrir el corazón? Una amistad mala, una relación indebida, una situación de robo permanente, una situación de infidelidad, de dependencia de algo, y decir, voy a tratar de quitar estas cosas. Y luego la Virgen nos da cómo hacerlo. Mire, una de las cosas que ayudan mucho y que cuesta es el ayuno. Cuando se ayuna a pan y agua, el Espíritu Santo nos descubre un montón de cosas que no nos habíamos dado cuenta. Nos descubre nuestros pecados, defectos, imperfecciones. Ahora, ¿cuándo se ora con el corazón y qué es orar con el corazón? Bueno, es orar con atención, porque hay personas que oran por rutina, distraídos. Segundo, es orar creyendo que se nos va a dar lo que estamos pidiendo. En el fondo es orar con fe. Es orar con amor. Y decía uno de los videntes, Iván, cuando uno se acostumbra a orar y a orar y a orar, empieza a orar con el corazón. O sea, la persona que no ora frecuentemente no está orando con el corazón. Aquel que empieza a orar y a orar, aunque no sienta nada, aunque tal, ya cuando ora permanentemente, ya está orando con el corazón. ¿Sí? Creo que estas expresiones nos pueden ayudar un poquito. ¿Otra pregunta? Pepe, no oigo. Pepe, no se oye. No estoy oyendo. Ya está. Cuando vemos a personas que no creen y que no han tenido formación en la fe, en los mandamientos, y por tanto su conciencia no está formada espiritualmente, ¿qué nos debe decir nuestra conciencia? Nuestra conciencia debe decir primero que no somos quien para juzgarlos y para condenarlos, porque eso lo dice la palabra de Dios. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Nunca tenemos el derecho de condenar a nadie y juzgar a nadie, porque no conocemos a esa persona, qué ha vivido, qué heridas tiene, cómo la formaron, cuál es su situación. Solo Dios puede juzgar, evidentemente. Tenemos que ser misericordiosos con esas personas y tenemos que orar por esas personas. No juzgarlas, es que no podemos juzgar realmente. Solo Dios sabe lo que hay en cada corazón. ¿Qué nos dice el Señor? Ora por ese hermano. No hables mal de él. No quieras cambiarlo tú a él. Ámalo y ora. ¿Quieres que la gente cambie? Ama y ora. Pídele al Espíritu Santo y a la Virgen Santísima por esa persona. Lo demás se le deja a Dios. Simplemente. Y no es poco. Bien, la última pregunta, si la hay. No hay más preguntas, padre. Bueno, quiero darles una bendición, una breve oración, muy breve. Te damos gracias, Virgen Santísima, porque tú, como madre, como santa, como maestra, nos enseñas el camino del bien y realmente nos quieres llevar al cielo. Te pido que intercedas por cada uno de tus hijos
que han estado conectados a esta conferencia, por sus familias, por aquellos que se conectarán en diferido y por aquellas personas que tienen grave problema para relacionarse con el prójimo o con algunos de los prójimos. Y tu Espíritu Santo, ven con poder y transfórmanos. Ven en un nuevo Pentecostés, renuévanos. Trae la salvación de Jesús a nuestras vidas con la intercesión de la Santísima Virgen María y quita de nosotros todo obstáculo, la acción del demonio, de Satanás y también de las dependencias que podemos tener, para que podamos seguir siempre el camino de la santidad y del bien. Para gloria de Dios que vive por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vamos a tener también una conferencia adicional el próximo jueves a las 8:30 con motivo de los 40 años, ¿verdad? Que se cumplen ahora de aniversario de las apariciones de la Virgen. Se le va a hacer propaganda al respecto y siempre tendremos, pues también, Dios mediante, el próximo sábado. Muchas gracias. Dios les acompañe. Muchísimas gracias, padre. Como siempre, sobre todo desde el sitio que está. Esto es muy importante lo que había dicho el padre del jueves que viene, porque desde el Centro Medjugorje se va a hacer todo tipo se va a conectar con Medjugorje para vivir este 40 aniversario de la primera aparición de la Virgen, de la Gospa, de nuestra Gospa. Por tanto, ya lo saben, estamos a su disposición a través de los canales. Y padre, estamos en contacto con usted. Muchísimas gracias por la enseñanza del día de hoy. Gracias. Dios le bendiga. La posibilidad de ayudarle al padre en su vida, a través de la fundación, pues serán bienvenidas sus ayudas. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo jueves, bueno, estos días que habrán conexiones, y hasta pronto. Padre, gracias. Chao. Chao. Gracias. Adiós.